El judaísmo, considerado por los expertos y estudiosos en la materia como la creencia monoteísta madre de todas estas creencias, en donde encontramos un importante concepto llamado el pueblo de Israel. Con más de 13 millones de fieles o adeptos a nivel internacional, encontramos que el judaísmo es entonces una de las religiones más antiguas del mundo, en donde también encontraremos tres conceptos fundamentales: Dios, la Torá e Israel. Sean bienvenidos a su programa Contraportada. Estamos en la emisión 13ª, en nuestro segundo programa, que viene siendo nuestra segunda emisión sobre los temas de religión, la cual hemos titulado Religiones del Mundo, y muy particularmente el judaísmo. Agradecemos a todos ustedes el favor de su presencia a través de estas cámaras, y me honro en hacer mención de las personalidades que nos distinguen el día de hoy con su presencia. Nos acompaña la maestra Laura Muñoz Pini. Maestra Laura, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, la maestra Laura es licenciada en Historia y es maestra en Sociología, y está en proceso de doctorado en Historia, todas estas por la Universidad de Guadalajara. Es importante mencionar que también tomó algunos cursos, uno en hebreo y dos en griego. Es catedrática en el Departamento de Historia por la Universidad de Guadalajara, en donde ha impartido algunas de las materias, entre ellas Introducción a la Historia de las Religiones. Y por más de 20 años ha estudiado las religiones, muy particularmente el tema del protestantismo, el tema del cristianismo, y pues para ello se debió haber remontado al tema del judaísmo. Así que ella nos acompaña el día de hoy. Por otro lado, también tenemos la presencia de una persona muy importante, Anagna Kara Hadrek. Bienvenido. Anagnu. Bienvenido. Gracias por la invitación y muy amable. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Bueno, aquí nuestro compañero Anagnu es psicólogo, es comunicólogo, también ha escrito algunos libros. Ya al final, con detalle y con mayor detenimiento, hablaremos sobre algunas bibliografías que nos puedan recomendar, que mejor que las que él mismo ha escrito. Es judío mesiánico y practicante de la Torá. Bueno, antes de irnos al corte, los vamos a dejar con un breve video de nuestro compañero Johanna, quien nos platica de manera muy breve, muy somera, sobre lo que es el judaísmo. Pero antes de irnos a este video, nos gustaría preguntarles, en 3 palabras, maestra, ¿cómo describe el judaísmo? Es inevitable hablar de monoteísmo, como ya lo mencionaste tú, pero también es una religión profética y su ontología es una ontología de la acción, es decir, ser en el hacer. Excelente. Anagnu. Bueno, pues es 100% compatible. El judaísmo en sus primeros tiempos es un estilo de vida, ¿no? Con eso yo creo que se podría resumir muy bien lo que es el judaísmo. Muy bien, muchas gracias. Esta es una breve introducción. Sean bienvenidos a su programa El Judaísmo en este jueves 27 de febrero. Nos vamos a la participación por medio virtual de nuestro compañero, que no se encuentra en México, pero nos regala unas palabras a través de este video, y posteriormente nos vamos a un comercial y regresamos de lleno a nuestro programa. La paz del Señor y buenas noches a todos los que nos están viendo a través de este programa Contraportada. Mi nombre es John Mondragón y soy descendiente de la nación de Israel. Y quisiera platicarles en breve un poco de lo que he vivido, un poco de lo que he visto y también aprendido durante mi vida que he llevado en el país de Israel, lo que he también observado dentro de la religión del judaísmo. Una ocasión escuché de un rabino allá en Israel algo que se me hizo muy interesante. Que relata acerca de cuando Dios le habla al siervo de Dios Moisés, donde nos dice y nos
describe la Biblia de cómo sucedió, y en su perspectiva del rabino, él dice que en esa ocasión había millones de testigos que estaban viendo cómo Dios le estaba dando el Torá, los mandamientos al siervo de Dios Moisés. Entonces, en sí, en el judaísmo se basan en ese libro, lo que es el Torá, porque ahí es donde tiene todas las instrucciones, enseñanzas, y para ellos es un libro, o se puede decir el libro más sagrado en el judaísmo, porque de ahí se tomó y se inició, quien puede decir, la fe o la creencia del pueblo, en el pueblo judío o en el judaísmo. Y tanto lo sagrado que es el libro del Torá, que cuando se lee en una sinagoga, se lee en voz alta, y la gente o las personas o los ortodoxos que están escuchando están muy atentos, porque se tiene que leer el Torá 100% como está escrito. Si el que lo está leyendo en voz alta se equivoca, la gente, los ortodoxos que están escuchando, están obligados a corregirlo, porque se tiene que leer 100% como está escrito en el libro del Torá. Es algo para ellos muy sagrado, muy santo, limpio, porque saben que ahí es el base o el fundamento de la creencia de ellos. Un punto también muy importante es saber que dentro del judaísmo existen se puede decir como tres ramas de creencias. Una de ellas es el ortodoxo, el otro es el conservador, y la tercera es la reformista. Y de los tres hay diferencias, siendo como el reformista, se puede decir como lo más liberal, que no precisamente guarda los mandamientos, los estatutos que conlleva dentro del judaísmo. Por eso es muy importante también notar que no precisamente por ser judío tiene o está obligado a creer o practicar la religión del judaísmo. Simplemente por ser judío, él está libre de escoger cualquier creencia o religión que desea él o ella seguir. Por eso se le llama reformista, porque no está ligado a las creencias del judaísmo. Ya como el ortodoxo, que sí tiene o son los que más conservan, cuidan la imagen del judaísmo, y como el ejemplo que es el Shabbat, donde el judaísmo, el judío, el ortodoxo toma ese día muy importante y no deben de hacer ninguna actividad o no solo trabajo, sino cualquier actividad que ocupan hacer algún esfuerzo, como manejar. Ese día no deben de manejar. Si tienen que ir a un lugar, van caminando. Entonces esa es una de las diferencias entre lo que es un ortodoxo y un reformista o un conservador. Espero en otra oportunidad poder desarrollar un poco más de lo que es el tema, que es muy profundo, del judaísmo. Si tienen algunas preguntas, dudas o comentarios, pueden escribir en la página de Contraportada, y con ella Dios podemos tener esa conversación. Agradezco a la Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores por esta invitación para poder participar y dar un poco de lo que es el judaísmo. Dios los bendiga. Aproximadamente con unos 13 millones de adeptos, el judaísmo es considerada como una de las religiones más antiguas de la historia.
consta de 3 elementos esenciales: Dios, la Torá e Israel. Reconoce a una sola deidad, la cual manifiesta características universales, eternas y soberanas sobre todo lo existente. Además, de acuerdo a la ideología judaica, Dios es el único que ha establecido una especial relación o alianza con un pueblo, el de los judíos, y les ha encomendado la misión de ser luz a las naciones. Religión de fe monoteísta, manifiestan responsabilidad en cumplir sus enseñanzas y costumbres. Contraportada, temporada 3, Religiones del Mundo. Bien, ya estamos de regreso en este su programa Contraportada, en nuestra emisión 13ª, tercera temporada, Religiones del Mundo. Agradecemos a Johanna que nos haya compartido su experiencia y su punto de vista de lo que entiende él como el judaísmo. Johanna Grajew, a quienes ustedes vieron a través de la pantalla, es descendiente de Israel. Bueno, continuamos y ya muy en particular, Anagnu, ¿nos podrías compartir qué es el judaísmo? Bien, como comenté hace algunos minutos, el judaísmo es un estilo de vida donde se honra al Creador y todo lo que devenga de esa forma de honrarlo. Hay personas que lo honran por medio de música, puede haber probablemente cientos de formas de hacerlo, pero lo más importante es tratar de hacer una vida lo más ética que se pueda posible en el nombre de nuestro Creador. Excelente. Bueno, cabe mencionar, antes de pasar a la opinión de la maestra Pini, cabe mencionar que en este programa, como lo hemos venido haciendo, las opiniones que son vertidas son opiniones de manera particular. Tenemos aquí la opinión de un practicante del judaísmo, un practicante de la Torá, y bueno, esta es su opinión y su concepto respecto a lo que es el judaísmo. Por otro lado... Sí, es que quería agregar algo. Normalmente a nosotros se nos ha enseñado que el judaísmo es una religión, y así es como se nos ha enseñado, sobre todo acá en Occidente, porque el cúmulo de religiones a través de la historia pues son muchas, y de repente Occidente se encuentra con algo parecido a la religión porque se honra a un creador, porque tiene una serie de estatutos, etc. Pero en el sentido estricto de la palabra no es ni una religión ni una filosofía. Entonces, de repente cuesta un poquito de trabajo entender o separarse de ese tipo de conceptualizaciones que son muy occidentales. Recordemos que finalmente el choque entre el Imperio Romano e Israel fue brutal. Claro. Entonces, para los romanos decían, eso es una religión. Y nunca hubo oportunidad realmente de que Occidente aprendiera lo que era la senda de la Torá. Entonces hubo muchas semejanzas, y de ahí pues podemos experimentar, o se ha experimentado a través de los siglos, un divorcio muy importante de lo que viene siendo esa senda de la Torá y las religiones absolutamente todas. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, entonces es importante destacar, ¿verdad?, este punto que ya nos aclara el compañero, y también mencionar que aquí vamos a tener la opinión vertida de un practicante y también la opinión vertida de un académico. Ya, bueno, a final de cuentas, como todo programa nuestro, al final les vamos a invitar a que vayan más allá a estudiar de manera particular en la bibliografía que aquí se recomienda estos temas, ¿verdad? Maestra Pini, sobre el judaísmo, ¿qué nos puede usted abordar? ¿Qué es el judaísmo? Efectivamente, como lo mencionó el invitado, no es una religión exclusivamente, pero sí se pudiera definir como religión, porque el significado filológicamente correcto de religión es releer. Entonces, para tener un estilo de vida es necesario leer y releer en un proceso continuo y perpetuo los textos sagrados del judaísmo. O sea, para poder tener un estilo de vida que corresponda al judaísmo, sí se tiene que leer el texto sagrado. Y el siguiente significado de religión es reelegir
conforme a lo que se estudia, la persona tiene en otras religiones la opción de volver a reelegir. Puede ser su misma religión o puede ser otra religión en caso de que no esté de acuerdo. El judaísmo tiene esa especificidad, que se es judío por tradición y por herencia. Basta con que la madre sea judía para que los hijos sean judíos. Aquí no es nada más la cuestión de creer y de elegir. Y el tercer significado es religar, que también tendría mucha relación con el judaísmo, porque el judaísmo, siendo una religión profética en donde Dios manifestó al pueblo elegido cuál era su voluntad, es decir, dar a conocer al mundo el monoteísmo, la adoración a un solo Dios. En este sentido, el pueblo elegido, o sea, el pueblo judío, sí se religa a Dios a través de la adoración, de las acciones, porque sí es un estilo de vida basado en principios éticos y morales, como toda religión, pero el judaísmo introdujo principios específicos y sobre todo el tema del amor. El tema del amor, cuando se origina el judaísmo, es un tema que no existía anteriormente. Y el amor se refiere al amor que se le debe dar a Dios como el creador, el omnipotente, el altísimo, pero también el amor que se tiene que desarrollar entre todos los seres humanos. En el judaísmo se considera que todos los hombres son iguales, que Dios creó a todos los hombres a su imagen y semejanza, y como tales todos los hombres merecen respeto. Y en ese respeto entra también este tema del amor. Por eso, volvemos a lo mismo, la religión judía es ser en el hacer, no es nada más creer o ser o existir, sino hacer. Excelente, maestra Pini, agradezco su opinión sobre lo que es el judaísmo y quiero particularizar, aquí hay una nota que me pareció interesante y de lo que usted mencionaba sobre el tema pues de la ascendencia o descendencia. Dice, la pertenencia de una persona a la alianza depende de su filiación o en su defecto de su fe. El judaísmo no hace proselitismo, si bien acoge a aquellos que muestran compromiso y sinceridad. Y aquí nos dan tres opciones, o lo divide en tres opciones de cómo puede uno pertenecer al judaísmo. Digo, no sé qué tan cierto sea, en una de las lecturas me encontré esto, ustedes me dirán o me desmentirán. Dice, si la madre es judía y el padre no, entonces se es judío y nunca se puede dejar de serlo. Es una de las premisas que nos pone aquí. Si solo el padre es judío, algunas ramas judías modernas aceptan al interesado sin necesidad de fe. Otra de las opciones. Y finalmente, si ninguno de los progenitores es judío, uno se puede convertir al judaísmo siguiendo los rituales adecuados. ¿Es correcto? Sí, pero no. Ok, ¿por qué no? La cuestión de que la madre sea la que hereda el judaísmo es una cuestión que se inventó realmente en el medievo para proteger al judaísmo del cristianismo. Entonces, como yo comenté, a través de los siglos se han inventado muchas cosas, pero realmente ser judío viene originalmente, cuando era todavía la senda de la Torá, no importaba si era mamá o papá, por eso dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice la madre, el Dios de Sara, de X, etcétera, ¿no? Pero entonces en el judaísmo medieval cambiaron las reglas, digo, para proteger esa situación. Y la otra que hoy en el judaísmo no se practica mucho es la conversión. O sea, finalmente, si una persona quiere honrar al Creador, la palabra judío viene de la adoración al Creador. Entonces, cualquier persona que adora en espíritu y en verdad... ¿Es judío? Es judío, aunque no propiamente le llamemos judío, pero es un judío porque está adorando al Creador. Ok, excelente. Bueno, dejamos hasta aquí lo que es el judaísmo para poder abordar con detenimiento los demás temas. Nos vamos a un corte informativo, ya que además de lo que los invitados nos están compartiendo, tenemos algunas cápsulas informativas que pueden dar una ampliación más al tema que estamos analizando el día de hoy. Los invitamos que se queden con nosotros, nos envíen sus preguntas, sus dudas, cualquier comentario es bienvenido y agradecemos a todos ustedes el favor de su presencia a través de las cámaras. Quédese con nosotros. El primer acercamiento en la historia del judaísmo
nos remonta al año 1200 antes de esta era, con Abraham, Isaac y Jacob. Este último trasladó a sus hijos a Egipto, donde sirvieron al faraón. Posteriormente se convirtieron en esclavos hasta su libertad por mano de Moisés. Estos abandonan esas tierras, manifestando un pacto eterno con Dios en el monte Sinaí. Momento fundamental para la historia de los judíos. Posteriormente, al mando de Josué, conquistan la tierra de Canaán, la nombrada Tierra Prometida. Sin embargo, debido al asedio de las culturas aledañas, se unieron las 12 tribus de Israel en torno a una monarquía. Entre los principales reyes destacaron David y Salomón, en los cuales se manifestaría gran prosperidad política, como también religiosa, puesto que se edificó el Templo de Jerusalén, constituyéndose como el reino de mayor prestigio en la antigua Asia. A raíz de la muerte del rey Salomón, el reinado se divide en dos estados rivales, Israel y Judá. Posteriormente, Judá cae bajo dominio babilónico hacia el 586 antes de nuestra era, iniciando el proceso de exilio a Babilonia, el cual consistía en el traslado de los judíos a esa zona y una considerable pérdida de independencia a raíz de una fuerte invasión, en las que marcarían consecuencias catastróficas. Una de ellas fue la destrucción del Templo de Jerusalén. A fin de conservar su identidad, los judíos exiliados se vieron obligados a adaptar su religión. Posteriormente, el imperio babilónico cayó en manos de los persas en el año 539. Estos permitieron el regreso de todos los exiliados a sus hogares y el restablecimiento de sus prácticas religiosas. Sin embargo, algunos decidieron quedarse en aquella tierra extranjera. A estos se les conoció como judíos de la diáspora. Contraportada, temporada 3, Religiones del Mundo. Bien, ya estamos de regreso en su programa Contraportada. Hemos analizado sobre lo que es el judaísmo. Hemos tenido ahí la opinión de algunas personalidades, como son las que se encuentran con nosotros como invitados, además del video que inicialmente pudimos proyectar. Les invitamos, aquí están nuestras redes sociales para que puedan ustedes seguirlas y darse cuenta y compartir con nosotros estas actividades y estas temáticas que venimos realizando ya en Contraportada hace más de un año, un mes para ser exactos. Nos encuentran como Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Twitter. Nos encuentran como Biblioteca ASJF o Biblioteca Apostólica Samuel Joaquín Flores, o también como Contraportada. Bien, continuamos, maestra Pini. ¿Cómo surge el judaísmo? Ya hablábamos un poquito acerca de lo que es el judaísmo. Ahora, ¿cómo surge? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son sus orígenes? Me gustaría comentar que todo lo aquí dicho es una aproximación. Por y es supuesto. como tú lo mencionaste, una invitación a los televidentes a que ellos investiguen por su cuenta, porque la verdad absoluta no existe. Todo depende desde dónde se vea y, como también ya lo dijo el invitado, generalmente tenemos una visión occidental. Incluso el término occidental proviene de Occidente, una visión eurocentrista, y no es lo mismo verlo desde afuera como académica que verlo desde adentro y verlo en Estados Unidos, por ejemplo, que verlo en Israel. Excelente. Entonces son aproximaciones y sí invitamos a que lean, que investiguen, que vean los videos, como tú lo mencionaste, pero sí me gustaría comentar que también, como ya lo señaló el invitado fuera de cámara, que es mejor hablar de judaísmos y no de un judaísmo, porque el judaísmo no es una religión monolítica que ha existido de la misma manera desde sus orígenes hasta la época actual. Ha tenido muchísimos cambios, se ha ido adaptando dependiendo del contexto sociopolítico o económico del lugar en donde se hayan establecido. Entonces, su origen está ligado a las tribus nómadas. En un principio, sin lugar a dudas, el territorio en el que se desarrollaron
eran nómadas, iban de un lugar a otro, tenían tiendas, tenían animales domésticos como las cabras y las ovejas, y es de llamar la atención que la oveja, además de ser un animal que les proveía comida, y tiene un significado simbólico muy importante para el pueblo judío. Tenían también otros animales como los camellos para la carga en su trayecto, pero no deja de llamarme la atención que su origen fue nómada y los judíos de alguna manera siguen siendo nómadas. Han estado migrando por todo el mundo dependiendo también de la situación sociopolítica y de las persecuciones, que esa es una también característica que tiene el pueblo judío a lo largo de su historia. Han sufrido numerosas persecuciones en diferentes siglos y en diferentes zonas geográficas. Ajá. Hasta la fecha siguen. Hasta la fecha. Entonces, después del nomadismo se convierten en seminómadas cuando las prósperas llanuras del río Jordán los atrajeron y se convierten en seminómadas. Todavía realizan sus mismas actividades como nómadas que van de un lugar a otro, no practican la agricultura, por eso no se establecen en un solo lugar, pero se ven atraídos por estos fértiles valles y establecen la primera ciudad. Esta primera ciudad ha sido identificada como Jerusalén y se cree posiblemente que pudo haber sido Salem, aunque eso no está confirmado. No es una exactitud. Y posteriormente hubo una parte de esta tribu de Israel que se dirigió a Egipto. Y aquí en Egipto fue en donde fueron esclavizados, que esa también ya es una historia muy conocida. Ok, entonces, bueno, ya la maestra nos ha hecho un breve recuento histórico-cronológico de dónde surge el judaísmo, ¿verdad? Y de ahí, pues a la fecha tenemos todavía más información después de la cautividad o de la esclavitud en Egipto, y luego ya vemos ahí otra historia posterior que es importante analicemos también de manera particular sobre el origen del judaísmo. Bueno, como lo mencionábamos al inicio, el judaísmo nos menciona tres conceptos fundamentales: Israel, la Torá y Dios, o Yahvé. Anagnu. Anagnu. ¿Quién es Yahvé para el judaísmo? Nada. Yahvé es un término occidental. El nombre se protegió. Entonces, cuando a los rabinos de aquel entonces les dijeron, ¿cómo se llama tu Dios? Yahvé. Ah, ok. Entonces, realmente, no te puedo decir cómo es su nombre, pero es el nombre que se les dio a los occidentales para proteger el nombre. Ok, y actualmente, entonces, ¿cuál es la deidad o de qué manera ven a Dios en el judaísmo, su principal fuente divina? Al español, digámosle, el poderoso creador. Okay. Pero el nombre como tal, por ejemplo, mucha gente cree que el YHWH es nombre. No, el YHWH es un acrónimo, ¿no?, del nombre correcto. Uno de los problemas que tiene el hebreo de raíz, característica, es que no tiene vocales. Entonces puede ser con cualquiera de las vocales. Sí lo sabemos, pero no lo damos. Ok, ahí está también una situación... Perdón, quisiera hacer nada más una acotación. No lo hacemos por egoísmo, no lo hacemos por alguna cuestión que se puede prestar a una mala interpretación. Lo hacemos para proteger a la gente que puede invocar el nombre. Dice la Torá que no nombrarás el nombre en vano. Entonces, cuando yo cuento chistes, cuando bla, 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 estoy cometiendo un sacrilegio. Entonces, ¿sabes qué? Mejor no lo sepas. Okay. Sí se vale decirlo, pero solamente aquel iniciado que ha comprobado que va a honrar el nombre. Ok. Entiendo esta parte del nombre, entiendo esta parte de la no pronunciación en vano y demás, pero la figura como tal. ¿Poderoso creador? Ok. ¿Y qué representa entonces dentro del judaísmo? Todo. Hay
personas que dicen los 72 nombres de Dios. No son nombres, son adjetivos calificativos, ¿no? Tenemos a Hashem, tenemos Elohim, tenemos muchos. Adonai. Cada uno de estos adjetivos calificativos te da la totalidad de la deidad. Si la gente supiera estos nombres, no habría idolatría, no habría injusticia, no habría desamor, porque cada uno de ellos te da las características del Eterno que nosotros tenemos que hacer para podernos llamar que somos observantes de la Torá o judíos. ¿Y alguien lo sabe? Que Las características, como sí, tal sí, no, es que es muy mencionabas. fácil. Digo, ¿no? Por ejemplo, el Sidik, el justo. Entonces, yo no puedo Es hacer que dijiste, injusticia. si supieran, Si supieran los nombres, Ajá. los adjetivos calificativos del Eterno, eso te limitaría, por ejemplo, para la idolatría. ok. ¿No? La pregunta es, ¿alguien lo sabe? Porque si No, supieran, ajá. bueno, que lo supiera el pueblo no judío. Ok. ¿Sí me explico? Hablemos, por ejemplo, de las religiones más tradicionales que dan honra y honor a figuras periféricas, santos, vírgenes. Entonces, si yo realmente, el Sidik o Hashem o cualquiera de esos adjetivos supieran el nombre, entonces yo no necesito, por ejemplo, alguien que necesite hacer misericordia si el misericordioso es Hashem, ¿no? Entonces no necesito a otro. Estaría excelente saberlo, ¿no? Digo, no por el afán perverso ni maligno, sino por la situación de que esto mejoraría la situación. No, pero a de nivel hecho, mundial. todos esos adjetivos calificativos, ahí sí, hay muchas cosas que en Google ni Los al caso. encuentras. Pero sí, o sea, los adjetivos calificativos perfectamente Digo, los para erradicar el encuentras. tema de la idolatría, como lo dices, ¿no? Y otros más. Claro, entonces, digo, si finalmente, recordemos que en las religiones periféricas al judaísmo, tenemos figuras que se supone que le ayudan al Eterno a cumplir la tarea, pues digo, si el Eterno es el Todopoderoso, pues como que ¿para qué le pides ayuda a otro, no? Ujú. Si Él es el Todopoderoso. Y así te vas con cada uno de los nombres del Eterno. Excelente. Interesante. Bueno, continuamos, tenemos que avanzar, no nos podemos detener en los temas. Maestra, sobre el monoteísmo judío, ¿qué nos puede aportar sobre ello? Enlaza muy bien con lo que acaba de decir tu invitado. Me gustaría leer una cita del Deuteronomio 6:4 que dice: Oye Israel, el Eterno nuestro Dios, uno es. Desde ahí ya se manifiesta Dios como uno. Entonces sí encontramos en el texto sagrado diferentes características o atributos o cualidades de Dios. Y todas estas cualidades están referidas precisamente al monoteísmo. La primera cualidad y más importante es la unidad de Dios. Dios es un Dios único y es uno. No se le parece a nada ni a nadie. Y esto fue importante resaltarlo sobre todo por el contexto en el que nace, en donde las otras religiones eran politeístas y las otras religiones tenían referentes reales, como por ejemplo el dios del sol. Había animales que también eran dioses, había insectos incluso, y este nuevo Dios es un Dios inmaterial, no tiene ninguna cualidad material, es incorruptible, es eterno, Espiritual. es un espíritu, no tiene las cualidades de la materia, no muere, no enferma, no envejece, no se degrada, no se rompe, no nace, exactamente es eterno, no tiene principio, no tiene fin, está más allá del tiempo y del espacio, eso es muy propio para nosotros los seres humanos. Y una cosa también muy importante es que Dios es un ser independiente a la naturaleza y a la creación. Dios es el creador, pero no es parte de la creación, es un ser independiente. Y esto también se diferencia de los otros dioses del politeísmo, que los otros dioses del politeísmo sí formaban parte de la creación y de la naturaleza. Este Dios de los judíos no, es un Dios independiente, un Dios incorruptible, es incorpóreo, como te mencionaba. Y una cosa muy importante también, que Él es el único que debe ser adorado.
es ya a diferencia también de los otros, que cualquiera de los otros dioses podía ser adorado. Él es el único, y lo importante del monoteísmo fue que siendo él el único y habiendo elegido al pueblo judío para revelarle su mensaje, existe una relación con el pueblo judío al que le da identidad. Este monoteísmo va a identificar al pueblo judío, le da identidad, le da sentido de pertenencia, le da cohesión, y esto viene a transformar también las organizaciones sociales que existían antes de esta revelación monoteísta. Y otra cosa muy importante también fue la escritura. Dios le revela al pueblo hebreo a través de sus profetas, por eso es una religión profética, porque eso no lo mencioné cuando hablábamos del origen de las religiones, pero en cuanto al judaísmo es muy importante señalar que no hubo un profeta fundador. La mayoría de las religiones sí tienen un profeta fundador. El judaísmo tiene muchos profetas, pero no son considerados ni fundadores ni elementos sujetos a la adoración. Entonces, todos estos profetas fueron revelando poco a poco el mensaje que Dios les dio, y juntando todos los textos revelados se formó el libro sagrado de los judíos, que es la Torá, uno de los más importantes textos. Y con los textos, que fue lo más importante, se logra también la unidad de los judíos, pero es importante también mencionar que no se trata solamente, como ya lo había mencionado, de una religión de creer, sino es una religión de practicar. Y entonces, ¿cómo iban a saber qué es lo que tenían que practicar y cuáles eran esos valores éticos y morales? Están señalados en los textos. Por eso es importante que se establezca una relación con el Creador a través del estudio, a través de la investigación y a través de la adoración. Excelente. Excelente la aportación de la maestra. Entonces, ¿el judaísmo tiene como única figura de adoración a Dios? Así ¿Lo es. entiendo? A diferencia del cristianismo, en sus diferentes versiones, pero a final de cuentas, como figura principal de adoración tenemos a Cristo y tenemos a Dios en el cristianismo. Se ha considerado que el judaísmo es una de las 3 grandes religiones monoteístas de la historia. Las otras 2 serían el cristianismo y el islam, pero en sentido estricto nada más el judaísmo, porque el cristianismo, como tiene ya la mediación de Jesucristo y tiene la Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ya no es un solo Dios. Catolicismo en particular. El catolicismo tiene muchas más mediaciones, desde la Virgen, los santos, el mismo Papa, la confesión, etc. Bueno, ya el Hay tema... muchas mediaciones, por lo que hacen que se acerque más al politeísmo. Va. Y el tema del catolicismo y el tema del islam son los siguientes a abordar. Lo aventajo. Antes de pasar la voz a Anagnum, tengo que voltear a ver cada que menciono tu nombre. Ajá. Pero bueno, seguimos el próximo mes con el tema del cristianismo y posteriormente, si no me equivoco, mi calendario, el islam. Quisiera hacer una acotación. En Occidente se les ha enseñado a los occidentales que la Torá es exclusivamente libros del Antiguo Testamento. La palabra Torá significa enseñanza. Por lo tanto, nosotros encontramos enseñanza tanto en Nuevo como Antiguo Testamento. Nada más que no le llamamos Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, hay varios nombres en el Antiguo Testamento, pero finalmente el Nuevo, el Brit Hadashah, que significa la renovación del pacto. Y la figura de Yeshua, conocido acá como Jesucristo, también no hay uniformidad. Hay judíos mesiánicos que consideran a Yeshua Adonai mismo, y hay otros que dicen, no es Adonai, solamente es Mesías. Tenemos un problema. Las escrituras cristianas, absolutamente... ¿Y hay quienes no lo consideran o sí? Sí, también. Todos. También. Sí, entonces el que no es nada, el que solamente es un profeta o Mesías, y el que es parte de... ¿Y para el que no es nada, existe o no existe? Híjole, yo creo que ahí cada quien le da su particular percepción. Hay quienes lo reconocen, quienes no lo reconocen, pero aquí nos tendríamos que meter hasta física cuántica, ¿no? Desgraciadamente, el Brit Hadashah ha sido o fue contaminado por el romanismo. La iglesia romana tuvo cerca de 1300 años para hacer con la Torá lo que quiso. Entonces lo fue parchando y parchando y parchando cada vez más las escrituras hasta hacer
una masa realmente muy Confusa. poco así, porque de repente tú puedes leer en el Nuevo Testamento que sí, ¿no? Por ejemplo, hablemos de, dice, no juzgues para ser juzgado, ¿no? Pero luego sigues leyendo la Torá y te dice, juzga con justo juicio. Entonces dices, ¿Juzgo o no juzgo? Oh, exacto. Entonces se consideran cerca de 10,000 errores o traducciones amañadas del Nuevo Testamento porque fue donde más le puso mano Roma. En el Antiguo Testamento no le puso tanto la mano porque no les interesaba. Lo que quería hacer Roma era una nueva religión llamada cristianismo. Entonces realmente el cristianismo nace como un movimiento contaminado de Roma, pero de ninguna manera estoy diciendo que la figura de Yeshua no haya sido. Y sí, efectivamente, hay la creencia de que fue un gran hombre, un gran profeta, que lo crucificaron y toda la historia que ya sabemos. Continuamos, insisto, es la aportación y la percepción de Claro. Anagno. Y por otro lado, bueno, nos hablaste de la Torah y el Talmud. Talmud es una recopilación de enseñanzas judías que para mí no tienen ninguna validez. Lo que iban haciendo ellos ante la falta de la Torá durante muchos años es recopilar las enseñanzas que los rabinos iban teniendo. De hecho, el Talmud es mucho más extenso que la Torá. Que la Torá, sí. Y históricamente es muy interesante, pero ¿para qué quiero el Talmud si tengo la Torá? Y luego también tenemos el Zohar y también tenemos la Cábala. Entonces, realmente el judío no considera Talmud, no considera Cábala, no considera Zohar. La Torá es autosuficiente por naturaleza. Pero claro que tenemos un sector del judaísmo que lo admite. lo lee, pero pues realmente a mí no. Bien, muchísimas gracias. Vamos a terminar este bloque y continuamos. Vamos a un corte informativo. Antes de ir al corte informativo, les vamos a presentar un video más con la aportación de un experto en temas de religión. El video que vamos a ver a continuación es del maestro Asiel Núñez, quien tiene una maestría en divinidad por la Universidad de Yale en Estados Unidos. Actualmente cursa un doctorado en hebreo en Boston y él nos hablará en esta cápsula sobre el Talmud y la Torah. Nos vamos a un corte informativo y regresamos. La paz del Señor, Josué. El judaísmo es una religión sumamente interesante y muy importante para el desarrollo de la cultura occidental. Hace 2500 a 3000 años, el judaísmo propuso una idea innovadora, un principio religioso que no se había considerado antes, y este fue el que Dios es solamente uno. Dice el mandamiento de Israel, de los judíos en el Shema, que hasta el día de hoy se recita: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esta idea del monoteísmo fue lo que marca un antes y después en la historia del desarrollo de la cultura occidental. Ahora, referente a la ley escrita y a la ley oral que mencionas, sucede lo siguiente. Según la tradición, la versión tradicional, es que partiendo de este punto del monoteísmo, el único Dios viviente, Jehová, el Dios de Israel, da a Israel a través de Moisés una ley. La ley que le da a Moisés en el Sinaí es una ley escrita. Dios se la da a Moisés, Moisés lo escribe en tablas y Moisés se la entrega al pueblo y se va transmitiendo. Es la ley escrita. Pero también sostiene esta tradición que Dios dio más leyes a Moisés que no fueron escritas. Y estas leyes, que también venían de Dios pero no fueron escritas, Moisés las transmitió a Israel y de generación en generación se fue pasando. Esto es lo que se le conoce como la ley oral. Así que hay dos fuentes de autoridad dentro del judaísmo, o en una versión muy simplificada: la ley escrita y la ley oral, ambas dadas por Dios, según el principio del monoteísmo, ambas dadas por Dios a Moisés, quien a su vez lo transmitió a los padres y ellos de generación en generación, la ley escrita y la ley
oral. Esta versión en realidad simplifica mucho el desarrollo histórico y muy complicado que tuvo o que pasó para llegar a estas dos fuentes de autoridad religiosa dentro del judaísmo. Históricamente, lo que pasó fue lo siguiente. Entre el año 500 al año 200 a.C., se escribe, se redacta lo que hoy conocemos como los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, el Tanaj, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se escribe en este periodo. El judaísmo, a pesar de lo que se piensa a veces que era una sola religión muy estructurada, en este periodo eran diferentes agrupaciones. No había una sola definición de lo que era judío, sino que cada agrupación, cada corriente, vivía su judaísmo de una manera un poco diferente. Pero los redactores en este periodo recopilan de diferentes tradiciones, de diferentes versiones, lo que es la ley que hoy se le conoce como la ley de Moisés o ley escrita. Y así, para el tiempo de Jesucristo, ya tenemos estos 5 libros escritos y ya son autoritarios, ya son aceptados por la mayoría como una fuente de autoridad. Esta es la ley escrita. Al mismo tiempo, y ya para el tiempo del Señor Jesucristo, en Jerusalén, otra de las corrientes que había era la de los fariseos. Los fariseos entendían que en la ley escrita, la que se había escrito, no abarcaba todo lo de la vida cotidiana. Es decir, lo que había en los 5 libros de Moisés no abarcaban todos los problemas, dilemas, vivencias que tenían los judíos en ese momento. Así que ellos debatían entre ellos cómo aplicar esa ley escrita limitada a su vida diaria. Y estas leyes y estos debates que produjeron también normas y reglas vino a conocerse como la ley oral. No estaban escritas en los libros que se le atribuían a Moisés, aunque fueron escritos del 500 al 200 a.C., no habían leyes que se enfocaran en lo que era la vida cotidiana, pero se les conocía como una autoridad para cómo vivir el judaísmo en ese momento. En el año 70, Roma destruye el templo de Jerusalén. Y si notas tú el Tanaj, el Pentateuco, las leyes escritas, casi todas son acerca de cómo vivir la religión judía en Jerusalén, en el templo, cómo presentar sacrificios a Dios, cómo llevar a cabo las fiestas solemnes en Jerusalén, cómo vivir la vida judía religiosa en Jerusalén. Así que cuando Roma destruye el templo, de repente hay una crisis en el judaísmo. ¿Qué le va a pasar a la religión judía cuyo foco principal es Jerusalén, en donde Dios se manifiesta, allí en Jerusalén, sin Jerusalén? ¿Qué le va a pasar a esa ley que depende de Jerusalén? Así que conforme pasó el tiempo, los judíos que sobrevivieron a esta guerra y a esta destrucción llegaron al entendimiento que era necesario también escribir, plasmar todos los debates de los maestros judíos, de los fariseos, de los maestros judíos, y para el año 200 después de Cristo, se escribe o se crea lo que hoy se conoce como el Mishnah, que son todos los debates, las leyes que los fariseos y los demás maestros judíos desde ese periodo hasta el año 200 debatieron. Todas las leyes que ellos consideraron propias, basadas en la ley escrita, pero aplicadas a la vida cotidiana, se recopilan. Todo lo que sobrevive se recopila y queda escrito el Mishnah para el año 200. Del año 200, los siguientes 200, 300 años, los maestros judíos, ya los rabinos, empiezan a comentar sobre ese Mishnah, sobre esos debates y leyes que sobrevivieron y se escribieron en el Mishnah. Ahora empiezan a comentar sobre ello, y estos comentarios se les conoce como el Gemara. Así que el Mishnah y el Gemara juntos son lo que hoy conocemos como el Talmud, que es la base de la tradición oral, de la ley oral dentro del judaísmo. Y así es como se llega a ambas. La ley escrita, que fue lo que se escribió
entre el año 500 al año 200 antes de Cristo, el Pentateuco, y después la tradición oral, que en realidad fue lo que se sobrevivió a la destrucción del judaísmo, de la nación judía en el año 70, y lo que se recopiló y después los comentarios sobre ello, que se le conoce como el Talmud. Y así es como llegamos a ambas fuentes de autoridad, la escrita y la oral, aunque ya hoy ambas son escritas. Pero hoy los judíos también dicen, algunas corrientes dicen, que así como el Talmud es la ley oral, también hoy lo que los rabinos van debatiendo y cómo van aplicando esa ley escrita a la vida cotidiana de hoy, también tiene la misma autoridad que la ley oral, porque es el mismo proceso, son debates entre los maestros judíos de cómo vivir el judaísmo en la actualidad. Ya estamos de regreso en este su programa Contraportada. Recuerden que el día de hoy estamos analizando el tema del judaísmo desde la perspectiva de un practicante, desde la perspectiva de un académico. A final de cuentas, son perspectivas, son opiniones que se están vertiendo de manera particular de cada uno de ellos, tanto como la mía. A final del día, lo que queremos es que cada uno de ustedes haga sus propias conclusiones y ojalá este programa dé para seguir indagando. Al menos en lo particular, yo me voy a echar otro clavado en algunos otros libros al final de este programa. Hablábamos y el maestro nos explicaba un poquito acerca del Talmud, acerca de la Torá en este corte informativo. Para cerrar el tema de los textos sagrados del judaísmo, de manera breve... Quería hacer el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que esta sea la Torá. La Torá, uno de sus adjetivos calificativos es que es agua de vida. Entonces esta agua está pura y yo me la tomo y me hace un bien. Pero de repente llega Cábala y le pone una gotita, ¿no? Y de repente llega Talmud con muchísimas enseñanzas y otra gotita. Y luego viene el Zohar y otra... Ay, se me fue mucho. Te invito un vasito, ¿te lo tomas? Gracias. ¿Por qué no te lo tomas? Porque está contaminado. Porque está contaminada. Zohar, Cábala, Talmud es una contaminación de la Torá, aunque no todo. Hay cuestiones que se pueden rescatar, porque sobre todo hay muchas cuestiones de cómo se iba defendiendo el judaísmo de Roma. E inclusive hay cosas malas para nosotros que son buenas. A ver si no me mal explico. Hablemos, por ejemplo, de las cartas del tarot. Para muchos el tarot es una forma de adivinación, ¿no? Uh-huh. Y así es como todo el mundo conoce estas cartas. Si tú dices al revés esta palabra, ¿qué dices? El tarot. ¿Tora? Este juego de cartas era el periódico del pueblo judío que iba señalándole al pueblo qué estaba pasando. Cuando llegaban los inquisidores, ellos no podían hablar de Torá, no podían hablar de muchas cosas. Entonces, cuando llegaban ellos, decían, ¿qué están haciendo? Jugando cartas. Y era la forma como en la antigüedad les enseñaban sobre todo a los niños qué había pasado, que venían de Egipto, que los esclavizaron, Pero obviamente es algo muy poco conocido, que es a través del juego que el pueblo judío pudo, entre otras cosas, seguir teniendo una identidad de que era ser judío. Bueno, gracias por la aportación. Entonces entiendo que debido a ello es que eres solamente practicante de la Torá, ¿verdad? Es. Bueno. Por otro lado, hablemos de las prácticas religiosas principales del judaísmo. Maestra, de manera breve, igual aquí podemos ya conversar. Los judíos tienen diferentes ceremonias o rituales que, lo vuelvo a repetir, les dan cohesión como grupo, como comunidad, como iglesia, les dan identidad y el sentido de pertenencia, como por ejemplo la circuncisión.
También a los 13 años el bar mitzvah que realizan los niños, las niñas lo realizan a los 12 años y a esta edad ya se considera que los niños y las niñas son responsables, ya se les considera en cierta forma adultos, ya son responsables de sus propias creencias y de sus acciones. Esa es una manera también de irlos responsabilizando en ese camino de ser en el hacer, que no sea solamente repetir lo que sus padres les dijeron, sino que haya un convencimiento, una convicción y una práctica llevada a cabo ya por ellos mismos. Claro que para llegar a ese punto fueron instruidos desde que nacen prácticamente hasta esa edad. Después está también el famoso Shabbat, que es muy importante para ellos, porque este es el día sagrado para los judíos. Desde que una noche antes ya no hacen nada. Sí hay ciertas especificidades de lo que pueden hacer y de lo que no, pero en general ya no hacen nada. No salen a la calle, no realizan compras, no cocinan, tienen que dejar preparada la comida un día anterior y todo el sábado se la pasan también en una actitud de comunión con Dios y de adoración. Algunas veces también hacen el ayuno, que el ayuno también es una parte muy importante de sus rituales o sus prácticas religiosas. Y otra fiesta que es muy, muy importante también es la fiesta del Yom Kippur o la fiesta del perdón. Y finalmente el Hanukkah, que ellos lo celebran más o menos cuando en el cristianismo se celebra la Navidad, pero ellos no celebran Navidad. Celebran el Hanukkah también como el inicio de un nuevo ciclo. Okay. Y a grandes rasgos, pues serían... ¿Como su nuevo año sería? Sí, no, porque ellos tienen, no, el nuevo año tiene otra cosa, otra fecha. Okay. Que eso también sería importante mencionarlo cuando se habla de los judíos como religión, pues son más que una religión, es una cultura también, tiene su propio calendario para los judíos. La historia de la humanidad inicia con Adán y Eva y ellos van ahorita en el año 5780, me parece. Ellos no tienen el calendario gregoriano. Ahorita claro pasamos que a esa parte de qué más es el judaísmo. Pero ellos van en otra fecha. Incluso a la creación le pusieron un día específico de febrero de hace esos años. Entonces no es año nuevo, según su calendario. ¿Qué más tenemos a Nahnu sobre las prácticas? Las prácticas o las festividades son recordatorios de quiénes somos, qué hacemos y a dónde vamos. Igual, en Occidente tienen muchos mitos de lo que nosotros hacemos, independientemente de las diferencias entre practicantes judíos. Por ejemplo, sí hay una celebración del nacimiento de Yeshua, pero no es en diciembre. Bueno, es que hay dos calendarios, pero el calendario que nosotros hacemos es el calendario lunar. Eso quiere decir que Yeshua nació en el Yom HaGadol. Yom HaGadol significa el gran día. Y por una serie de cuestiones sociales y culturales, él nació entre finales de octubre y principios de noviembre. Lo que pasa es que nuestra celebración, sí celebramos cumpleaños, pero no le damos tanto importancia como finalmente lo que hizo. Entonces realmente lo que nosotros celebramos es el sacrificio que hizo para que la humanidad tuviera el acceso al Eterno. ¿Y cómo se le llama esa? En Yom HaGadol. Y Yom tiene que ver, es que... ¿No es el Pesaj? A eso voy. Es toda una semana de celebraciones. Okay. Dentro de ellas está el Pesaj y después ya la última fiesta es el Yom HaGadol. Ok. Va por sí. Y tiene exactamente, y va una y luego otra, y cada una de ellas recuerda lo que... el pueblo exactamente, y recuerda, por ejemplo, es el shofar. Se toca en determinadas fechas. Este cuerno, cuando se toca, simbólicamente hablando, mandamos llamar el reino de Hashem a una nosotros. Señal. Sí. Hay otro cuerno que es muy grande, ese es un yemenita.
El pueblo cristiano, cuando ve el cuerno largo, creen que ese es el original. El original es este. Los yemenitas es más presunción que de otra cosa. Es, por ejemplo, miren, los rabinos de los tiempos de Yeshua usaban estos. Estos se llaman tzitzit. Y ellos, estos simbolizan las 613 mitzvot, o sea, leyes. Y ellos tenían la costumbre de arrastrar los tzitzit por el piso. Y entre más largos eran, el rabino era de mayor rango. Pues sí, pero lo que realmente simboliza es que están pisoteando las leyes. O sea, no puede ser que tú vayas arrastrando las leyes por tal de yo sentirme un rabino más importante entre todos los rabinos. Entonces digo, no le pasa nada si toca el piso, porque también hay algunos que... Tema simbólico. Es simbólico y digo, de pronto se me puede caer y no pasa nada. Pero también se puede interpretar esta Claro, pero digo, parte, hay ¿no? que tener su cuidado, ¿no? ¿Qué otras prácticas tenemos aquí? A ver, no sé si ya las mencionamos. Purim, la fiesta de las suertes. En las suertes inclusive se juega... ¿Se acuerdan que hay un jueguito que se llama... Todos ponen... Ajá, Bueno, ese Toma juego, todo, ¿no? de ahí viene, es el Reidel. Ok. Ese juego viene del judaísmo. Entonces se pone toda la comunidad, se llevan obsequios, cada quien lleva un obsequio, no de gran valor, realmente son cosas, pues que un calcetín, que una cosa de esas, y se juega pues es ahí el yo te quito a ti tu regalo y luego tú a mí, etc. Y ya llega un tiempo y yo me puedo quedar con 5 calcetines o lo que sea. Sin duda, entonces, muy divertido. es el judaísmo de mucha tradición y muchas costumbres y prácticas religiosas. Sí, pero no todas las que, por ejemplo, el Talmud hay muchísimas costumbres. Ok. Aquí hay que diferenciar que hay costumbres que sí vienen directamente en la Torá y hay otras costumbres que ni ya al se han caso. ido O sea, por adaptando. ejemplo, a Yeshua y a sus discípulos decían, oye, pues que pues ni se lava las manos. O sea, sí hay que lavarse las manos, sí, pero no como una cuestión de que si me lavo las manos, ¿verdad? Yo soy una especie como de superhombre, sino pues por higiene, ¿no? Pero no para mostrar algún tipo de pureza espiritual, ¿no? Eso es a lo dice Yeshua, dice, ustedes por sus tradiciones invalidan la Torah. Muy bien. ¿Qué más tenemos ahora sí, maestra, sobre el judaísmo? ¿O qué más es el judaísmo además de una religión? Además de una religión, como te comentaba, es también una iglesia y una iglesia que se puede considerar mundial, aunque habría que ver específicamente en qué países están y en qué no, porque igual la visión sigue siendo occidental. No sé si haya iglesias judías en China, pero desde el punto de vista sociológico, como lo llamaba Max Weber, el judaísmo es una iglesia, en el sentido de eclesia, de comunidad. Ok. Y todos los judíos del mundo se identifican en esta iglesia. Pero también es una cultura, y una cultura que incluye una lengua o un idioma, que ahorita nos comentaba también tu invitado, que se había perdido el hebreo, pero se recupera y eso los identifica. Estén en el país en donde estén los judíos, hablan hebreo. Algunos tienen el compromiso de ir a realizar su servicio militar a Israel, otros no, pero sí forman una comunidad unida. Tienen relaciones comerciales, de apoyo mutuo, tienen también una forma de cocinar y eso también está señalado en su texto sagrado. Hay animales que no comen, sí es parte de su cultura, tienen maneras de preparar sus alimentos, maneras también de agradecer a Dios, o sea, es un vínculo, la comida también es un vínculo con ese Dios, porque Dios provee, es otra de las cualidades de Dios, Dios provee todo lo que su pueblo elegido necesita, y es una manera también de estar en comunión con Dios a través de la comida, del alimento sagrado, del maná. También son una nación y más, no una nación como la entendemos modernamente en el sentido de que tienen un territorio. Claro que después de la Segunda Guerra Mundial pues sí se les dio un territorio y fundaron la nación de Israel ya con esa característica de un territorio bien definido.
un idioma, una cultura propia, pero Gobierno ellos son y- una nación también en el sentido de ser una gran familia, Ok. con todas estas características que mencionamos. Y lo que te decía de los calendarios, sí tienen su propio calendario, tienen un calendario ritual y tienen un calendario civil. Claro que conocen el calendario gregoriano, que es en el que nos basamos en Occidente, sobre todo por las cuestiones comerciales y de negocios o financieras, tienen que estar al día en el calendario que se acostumbra, Claro. pero ellos llevan su propio calendario y como te decía, para Y con ellos base en el eso inicio... realizan sus prácticas. Sí, así es. Perdón, te interrumpí. No, te decía que para ellos la historia de la humanidad inició con Adán y Eva y desde ahí fue que empezaron a contar esos años hasta llegar ahorita en el 5780 me parece, si la memoria no me falla. ¿Qué más son? Son una estructura social patriarcal, eso es muy importante también que sigue siendo, y depende también de qué tipo de judaísmo, pero los judíos ortodoxos siguen siendo una estructura patriarcal, que también es importante mencionar como el papel de la mujer depende de qué tipo de judíos sean. En algunos grupos se permite más la participación de la mujer, en otros no. Me acuerdo que el rabino Joshua Kulok mencionó alguna vez que depende también mucho de la cultura en donde esté insertado el judaísmo, que a veces no son normas religiosas las que prohíben que las mujeres ocupen cargos dirigentes, sino son las Las normas culturas las que lo impiden. Y él señalaba que en México veía muy difícil que pudiera haber mujeres, no sé si se diga Ocupando rabinas o rabinas, rabisas sí. ocupando Un cargo. importante, pero no tanto porque la religión lo prohíba, sino Sino por la la cultura cultura del del país, exactamente. Son un sistema cultural integral también, tiene su propia música, sus propias representaciones artísticas, una música que los identifica a ellos, su propio baile también, que por peculiar. cierto que los bailes es otra de las características que forman parte de las celebraciones del matrimonio, que eso también es otro de los rituales muy importantes para ellos. Excelente, maestra. ¿Algo más sobre...? Creo que es todo. Bien, bueno, esto es el judaísmo. Hemos escuchado ya distintas opiniones, hemos hablado de sus prácticas, hemos hablado de sus textos bíblicos, hemos hablado de la figura divina, hemos hablado de sus orígenes. Finalmente, Anagnu, en el sentido de identidad, ¿qué significa ser judío? Significa que somos un pueblo unido por el Creador y para el Creador. Significa tratar de hacer bien las cosas, aunque no siempre se puede, obviamente. Hay muchas subdivisiones, pero yo creo que probablemente el judaísmo es de las pocas actividades espirituales donde, a pesar de que haya subdivisiones, somos pertenecientes a un mismo pueblo. Por ejemplo, en el tiempo de Yeshua pues, estaban los diferentes tipos de rabinos, no estaban 3, 4 tipos, pero aún así los identificaba un solo creador y los identificaba la Torah, ¿no? Con sus divisiones. Pero, por ejemplo, en el cristianismo hay posiciones que son irreconciliables. Sí, claro. ¿No? Un evangélico absolutamente nada tendrá que ver con un católico, ¿no? Las divisiones son mucho más tajantes. Inclusive es muy difícil ver cómo inclusive se satanizan unas a otras, ¿no? Bien. Bueno, estamos ya en nuestro último bloque, vámonos a un corte informativo y al regresar estaremos ya en las conclusiones y en la recomendación de bibliografía. Agradecemos a todos ustedes que estén hasta este momento con nosotros. Quédese en su programa Contraportada, Religiones del Mundo. El término judaísmo se emplea para referirse a la religión, cultura y tradiciones que ponen en práctica y transmiten de generación a generación las comunidades judías. Su principal creencia se basa en un Dios todopoderoso, que designó al pueblo judío la revelación de los 10 mandamientos a través de Moisés. Por su parte, la Torá es el libro sagrado del judaísmo,
que contiene sus valores y leyes. Las comunidades judías se encuentran dispersas por diversos países del mundo, debido a las numerosas circunstancias que han vivido y que han obligado a los judíos a descolocarse de un lugar a otro a lo largo de la historia. A esto se le denomina como la diáspora judía. La mayor comunidad judía se encuentra en Israel, país en el que también hay numerosos cristianos e islámicos. Otros países que igualmente cuentan con grandes comunidades judías son Estados Unidos, Francia y Argentina, entre otros. El judaísmo también se refiere a una cultura y una serie de tradiciones compartidas que, en términos generales, son reconocidas por las diversas comunidades judías, más allá de que se hayan conformado en diferentes territorios y por ello cuenten con ciertos elementos culturales propios de ciertos países. No obstante, los rituales, las costumbres, las normas y bases más importantes del judaísmo se mantienen más allá de las distancias que existen entre las comunidades judías. Contraportada, temporada 3, Religiones del mundo. Ya estamos en el último bloque de este subprograma Contraportada, en donde hemos venido hablando sobre el judaísmo. Esta tercera temporada la hemos titulado Religiones del mundo y el mes pasado hablábamos desde un punto de vista general sobre las religiones. Hoy nos hemos enfocado para particularizar sobre el tema del judaísmo, en donde se han vertido varias opiniones desde el punto de vista de un creyente, de un practicante, como desde el punto de vista de un académico. Esperamos que la información que hemos tratado sea una información de interés para todos ustedes y sobre todo útil. Recuerden que este programa es un programa abierto en donde cualquier opinión es bien recibida y a final de cuentas, a final del día, ustedes generan el resultado de la opinión como una opinión personal. Bueno, y como todo tenemos que concluir, así que antes de llegar a las conclusiones, me gustaría que nos aconsejaran, nos recomendaran bibliografía en donde nuestra audiencia pueda acudir a dar y a seguir esta investigación. Maestra, ¿tiene alguna bibliografía que nos quiera recomendar? Sí, cómo no. Mira, está este libro que coincidentemente lo tenían ustedes aquí en su biblioteca, Atlas Mundial de las Religiones. Es una visión general y panorámica de todas las religiones del mundo, pero en particular me pareció muy interesante la parte correspondiente a judaísmo. Así que sí lo recomiendo a cualquier persona que esté interesada en el tema. También recomiendo otro libro que escribió Simón Bloch, se llama La religión de Israel, su moral, su culto, sus ceremonias y prácticas religiosas. Es de la editorial Enciclopedia Judaica Castellana. Y este libro se puede encontrar en internet. Eso también ya es lo interesante de estos tiempos presentes, que se pueden encontrar en internet libros que ya no volvieron a ser editados en papel. Y también me gustaría recomendar la lectura de la Torá, precisamente porque hay que retornar al texto original, claro, que para los mortales comunes es muy difícil leer el texto en su idioma original, entonces pues podemos empezar con la traducción al castellano que tenemos, pero sí es importante leer el texto original directamente sin mediaciones. Y otro libro también que quiero recomendar desde el punto de vista académico es el clásico de la sociología, Economía y Sociedad, que aparentemente el nombre no tiene ninguna relación con el tema, pero este libro escrito por Max Weber hace un análisis muy interesante del judaísmo en su contexto sociopolítico y económico, y también hace un análisis de cuáles fueron las otras religiones que existían cuando surge y se desarrolla el judaísmo, qué religiones influyeron al judaísmo y a su vez qué religiones fueron influidas por el judaísmo. Y también ese libro lo recomiendo. Gracias, maestra. ¿Alguna otra bibliografía? No, sería todo. Anagno, por aquí, ¿qué tenemos sobre bibliografía? A mí me gustaría recomendar, hay una colección de escritos interlineal, hebreo-español y griego-español, donde viene
palabra por palabra, cómo lo que significa, y se evita mucho de las interpretaciones de todas las Biblias, que están bastante mal traducidas. Entonces, cuando tú le ves la interlineal y ves cada palabra por palabra lo que significa, te das cuenta de realmente la correcta traducción. Es de editorial CLIE. Eso es en cuanto a uno que yo pudiera recomendar, que no es mío. Son libros caros. Yo los compré hace como 15 años y me costaron como 250 cada uno. Entonces yo ahorita le calculo que van a ser como a 1,000 pesos cada uno. Son cerca de 5. Entonces van a ser unos como 5,000 pesos ahorita. Bueno, pero para vale quienes la quieran pena, estudiarlo, vale la pena. Exactamente. Y ya mío, bueno, si el público quiere entender la mente de Dios, ese libro se lo recomiendo. Es como la primer piedra para poder entender más científicamente hablando qué es la Torá, de dónde viene la Torá, bla, 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 bla. Este libro se titula La Puerta, colección Shema. Ajá, son 5. Ciencia y fe, mito y verdad. Así de es. Anagnu Kara. Así es. Ahorita es el único que traje, los otros ya se me agotaron, pero yo creo que en unos 2 meses ya voy a tener otra vez los 5. Bueno, podemos buscarlo, aquí está el autor, si no a través del programa de Contraportada podemos darles el contacto para que lo sigan aquí a este escritor, que por cierto tiene más libros, 4 publicados. 4 publicados, y por ahí otros que 11, están en el tintero. 11 en total. 11. Yo creo que en 15 días ya empiezo a imprimir. Sí. Excelente, felicidades por eso. Gracias. Bueno, finalmente pasamos a las conclusiones, maestra. ¿Con qué concluye? ¿Qué le deja a la audiencia? ¿Cómo termina esto? Me gustaría leer un versículo o un verso de Miqueas que dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y lo que el Eterno exige de ti, solamente que obres con justicia, que ames y que andes en humildad con tu Dios. Este versículo para mí recoge pues lo más importante en esa relación entre Dios y el pueblo judío. Entonces me parece que sí sería importante vivir de acuerdo a esos preceptos, porque si observamos el mundo, el caos en el que se está viviendo actualmente, las guerras, el tráfico de personas, de drogas, de armas, etcétera, a veces pareciera que existe una contradicción entre la teoría y la vida cotidiana. Entonces sí sería importante recordar que la vida cotidiana se construye precisamente del ser en el hacer. Y también me gustaría mencionar una frase cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién eres? Dios le contesta, y es una traducción que está mal hecha, Dios le contesta, yo soy el que soy, pero la traducción correcta sería, yo seré el que seré. Y eso me parece importante porque a pesar de que Dios eligió al pueblo judío y el pueblo judío es su pueblo escogido, al decir yo seré el que seré, se está hablando de un Dios de apertura. Si es yo soy el que soy, es un Dios cerrado. Y al decir yo seré el que seré, es un Dios abierto y aparte es un Dios que no ha revelado su esencia todavía. Es una promesa que ha hecho. Hay revelación. Así es. Claro que lo hay. Bueno, muchísimas gracias, maestra. Excelente su participación. Agradecemos lo que ha vertido en este programa. Yo creo que es información de gran utilidad y agradeceremos que siga investigando estos temas. Por ahí seguramente la invitaremos, si nos acepta la invitación, en próximos programas en donde ya ha especializado algunas investigaciones. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Anagnu, ¿con qué te quedas? ¿Con qué resumes? ¿Qué concluyes? Yo invito a la gente que haga Shema. Shema en hebreo significa escucha, pero es escucha atentamente. A nosotros normalmente, bueno, a la gente normalmente se le ha educado que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. No, amar a Dios sobre todas las cosas es la consecuencia de hacer Shema. Si yo escucho con atención la Torá o la leo con atención, en automático poco a poco me iré enamorando de ese ser todopoderoso y entonces puedo o empiezo a obedecerle sus instrucciones por amor, no por obligación. Entonces de ahí viene el Shema.
Muchísimas gracias. Le agradezco de verdad que nos haya acompañado y lo que ha tratado, lo que ha compartido, creo que mucho de ello se encuentra en sus textos. Así es. Invito a la audiencia a que pues, los leamos, los busquemos y vayamos también indagando sobre estas religiones y sobre estos conocimientos. Bueno, pues finalmente yo quiero terminar y concluir con una lectura. El judaísmo, por último, es tanto una nación como un pueblo, un sistema de creencias, una cultura. Nacido como religión de un Estado-nación específico, el judaísmo se ha desarrollado como un conjunto de creencias y tradiciones, un estilo de vida y comportamiento, una historia común y un sentimiento identitario compartido, más allá de la distancia, más allá de la frontera y más allá de las épocas. Esto fue el judaísmo en nuestra tercera temporada, Religiones del Mundo. Los invitamos a que nos sigan, a que nos acompañen, a que vean lo que en estos programas nosotros traemos, que es un programa informativo, académico, en donde queremos analizar ciertas religiones, ciertos temas, y en donde queremos que usted sea quien haga su opinión final. Los invitamos para que el próximo mes de marzo nos acompañe a abordar y analizar el tema del cristianismo. Un tema también polémico, un tema amplio, un tema muy diverso. Los esperamos en esta transmisión. Esto fue Contraportada, nuestra emisión 13ª. Que tenga una linda noche.